Hola amigos, muy buenos días. Soy J. Marce Pineda. Feliz de estar aquí con ustedes, nuevamente sembrando semillas de grandeza en la vida de cada uno de ustedes, teniendo la plena convicción de que es Jesús quien da el crecimiento. Y bueno, hoy quiero compartirles un poco, parte de mi vida, contarles cómo realmente empiezo a conocer de Jesús y cómo empiezo a caminar con Él. Quiero contarles que, bueno, yo pienso que todos en la vida en algún momento hemos sentido que nuestra vida se parte en dos, ¿sí? Tenemos un antes y un después. Esa transición realmente ha sido lo que nos lleva precisamente a tener como ese proceso de renovación, de transformación, ese tiempo, ese momento en el que nos empezamos a despojar de de muchas cosas que estorban en nuestro corazón y es lo que nos ayuda a ser las personas que hoy somos. Entonces, quiero contarles que hace unos años atrás, cuando era más joven, me casé joven. Me casé obviamente sin esa experiencia, sin la sabiduría, sin la dirección de Dios. No tenía realmente esas bases que se tienen que convertir en esas columnas para poder edificar un hogar. ¿Sí? No tenía ese conocimiento y pues sin duda alguna esto nos llevó a cometer muchos errores con la persona que en ese momento era mi esposo. Nos encontramos dos seres humanos completamente imperfectos, personas que veníamos con una maleta muy pesada, maleta pues obviamente de las generaciones, de esos patrones que realmente marcaron muchísimo nuestras vidas. Cada uno traía faltantes, vacíos, esos deseos egoístas, el querer siempre hacer las cosas a la manera de cada uno. Y pues esto definitivamente nos llevó provoca obviamente peleas, discusiones, ofensas, pelea aquí, pelea allá. Y pues realmente eso es lo que conlleva a tomar la solución más rápida, la solución más fácil, que fue el divorcio, ¿sí? De este divorcio quedó una hermosa hija de este matrimonio, perdóname, de este matrimonio quedó una hermosa hija que pues es mi compañera hoy de viaje, es mi compañera de aventura, es mi compañera de sueños, de proyectos. Fue lo lindo que me regaló Dios pues de esta etapa de mi vida. Y bueno, pues realmente yo pienso que nadie se casa para divorciarse, es un tiempo muy doloroso. Y pasa que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que en algún momento les había compartido que cuando llegan esas situaciones dolorosas, a veces pareciera que se juntara todo, ¿sí? Llegan muchísimas otras situaciones que como que uno dice, ¿dónde estás, Dios? Sí, estaba viviendo como ese producto de, listo, vienen las peleas, las discusiones, pelea aquí, pelea allá, y digamos que el punto decisivo realmente pues fue una infidelidad y es lo que conlleva el divorcio. Realmente, yo pienso que cuando llegamos a este tipo de situaciones de una separación, un divorcio, no es producto simplemente de una situación y fue la infidelidad, no, sino realmente es la sumatoria de muchas acciones que se convierten en esa bola de nieve hasta que definitivamente la bola estalla, ¿sí? Y así pues realmente nos pasó a nosotros después de esta situación dolorosa y de pronto tú me puedes estar diciendo como, bueno, pero pues yo no estoy divorciada, pero de pronto si has tenido alguna pérdida, de pronto estás atravesando por alguna frustración, un duelo, ¿sí? Porque es que finalmente este proceso se convierte en ese duelo y empiezan a atravesar como esas fases precisamente que la psicología reconoce como las fases del duelo, ¿sí? Donde lo primero que hay es esa negación, ¿sí? Uno como que no acepta esa realidad, como que uno como que uno no entiende el por qué y uno como que estás pidiendo explicaciones, buscando culpables, o sea, no, se niega uno a aceptar eso nuevo que está llegando y que no es lo que uno estaba esperando ni de lo que uno quería. Después viene esa etapa de la ira donde hay ese momento de rabia, de enojo, de amargura, de frustración, donde está uno buscando culpables, uno pelea con Dios, pelea con uno mismo, pelea obviamente con la otra persona y está uno como en esa guerra constante y pues obviamente también atravesé esa etapa.
y eso se convierte como en esa montaña rusa, ¿no? Entonces después viene la etapa de la negociación, ¿sí? Como que de una u otra forma como que florece alguna esperanza, ¿sí? A veces como que uno siente que eso que uno perdió se lo van a devolver, que lo van a restituir, que como que se va a transformar esa situación así de inmediato y pues realmente nada de eso pasa. Ya llega la siguiente etapa, que es esa etapa de depresión, ¿sí? De tristeza profunda, de soledad, esa tristeza, ese momento donde uno se quiere aislar de todo el mundo, donde uno quiere escapar, donde uno quiere huir. Es esa siguiente etapa. Y pues finalmente llega la etapa de la aceptación, ¿sí? Donde uno acepta que hay una nueva realidad, que hay un cambio de condiciones, que hay un cambio de comportamientos, que hay un cambio totalmente de vida. Y bueno, para uno, realmente yo le agrego una nueva etapa aquí para uno poder tener como ese cierre de ese ciclo de una manera satisfactoria, o por lo menos hacerlo bien, ¿sí? Y realmente es ese proceso de perdón, ¿sí? Si de pronto tú atravesaste por un desempleo, te sacaron injustamente, tuviste una quiebra financiera, perdiste a ese ser querido, realmente hay que vivir ese proceso de perdón, ¿sí? Proceso de pronto con esa persona, con esa empresa, aún con Dios. Es muy chistoso a veces cuando uno dice voy a perdonar a Dios, porque uno dice, pues, ¿cómo voy a perdonar a Él si Él es santo, si Él es bueno? Pero internamente uno pelea y uno siente que es que fue Dios el que me lo quitó, fue Dios el que me mandó esa enfermedad, fue Dios el que se llevó a esa persona. Entonces, de una manera espiritual, como un acto de fe, uno tiene que vivir ese proceso también de perdonar para uno poder realmente sanar, para uno poder liberar, para uno poder recibir todas esas cosas buenas. Entonces, empiezo yo a vivir todas esas etapas una a una, llega pues ese momento del divorcio donde, pues claro, realmente como lo mencionaba, es un tiempo muy doloroso, pues empezó como a vivir ese tiempo de soledad, de tristeza, esa tristeza profunda, de frustración, vivir ese abandono, ese rechazo. Es un proceso en que de verdad uno no quisiera obviamente que otras personas lo vivieran porque realmente uno siente que se le acabaron como que la vida, ¿sí? Hay esa soledad, esa tristeza, esa amargura, ese enojo, esa rabia, no quisiera estallar. Y como lo mencionaba en algún momento, como que a veces se juntan otras situaciones más que como que ayudan a que la llaga sea un poco más dolorosa. Y a mí me pasó así, cuando estaba viviendo esa transición de la infidelidad, del divorcio, el ser esa madre soltera, porque eso es una etiqueta que nos colocan y realmente las personas no saben cómo afectan el corazón de una persona, ¿sí? De, por ejemplo, tener que asistir a las diferentes reuniones familiares, al colegio de los hijos, a las presentaciones y uno solo con los hijos. Realmente nadie sabe internamente lo que la persona está sufriendo, lo que la persona está viviendo, porque claro, empieza uno a ver a todas las personas, a todas las familias compartiendo y pues uno como que es el diferente ahí, entonces son esas etiquetas que de verdad marcan, sí, eso fue lo que también estaba viviendo en ese momento. Sumado a eso, viene un tiempo de desempleo. En ese momento yo estaba terminando ya mi carrera, entonces como que hay una alta expectativa, ¿sí? Es cuando uno cree que, uy, Dios mío, cogí el cielo con las manos, se me van a abrir las oportunidades, van a llegar las mejores ofertas, voy a poder trabajar en lo que estoy estudiando y llega todo eso, esas expectativas donde nada de eso se cumple. Por el contrario, paso por un año sin empleo. Un año donde yo pasaba cualquier cantidad de hojas de vida, golpeaba, tocaba todas las puertas habidas y por haber, si me decían vaya hasta al otro lado de la ciudad, que hay oportunidades allá, yo estaba, pero no, era como que definitivamente todas las puertas se me cerraban, todas, todas. Y obviamente esto genera mucha mayor frustración, rabia, enojo, dolor, impotencia. Entonces ahí se van sumando. Y por otro lado, en mi casa también en ese momento teníamos problemas, peleas, discusiones. Entonces es cuando realmente uno quiere salir corriendo, donde uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Dios, ¿qué hice? Y empieza uno como en ese proceso de culpabilizarse y es que yo soy, es que no hice, es que me faltó y se empieza uno como a latigar fuertemente, ¿sí?
Y bueno, después de todo, como ese tiempo que uno está como en ese desierto, donde uno está en ese tiempo de fuego, bajo presión, bueno, Dios es lindo porque aparece como una esperanza, ¿sí? Se abre una puerta laboral después del año. Entonces, uff, súper contenta, feliz, me empieza a ir muy bien, pero de una u otra forma, cuando no hay un corazón sano, lo que pasa es que esa bendición que llega de una u otra forma se convierte como en ese escapismo. Si uno se deja deslumbrar fácilmente por algo temporal, y así me llegó. Entonces, el empleo, claro, fue una gran bendición y es una gran bendición hoy en mi vida, pero eso digamos que trae consigo cosas que uno le pone, porque finalmente no es el trabajo, sino claro, ya empieza a tener trabajo, empieza a tener ingresos, empiezo como con ese deseo de demostrar de que yo sí puedo, que puedo salir adelante, y empiezo pues a asistir a fiestas, rumba, trago, licores, amigos, o sea, llega un momento en que fue un año donde realmente, así como dicen por ahí, toqué fondo, pierdo totalmente el valor en mí, pierdo mi dignidad, pierdo como ese sentido de vida, ese propósito, no tengo dirección, no tengo rumbo, o sea, como que llega un momento en que sí, como que se deja uno deslumbrar y son en esos momentos donde uno dice, Dios mío, por ejemplo, le estoy dando también a mi hija, en ese momento, pues mi niña era súper pequeñita, pues como que no era tan consciente, pero de una u otra forma eso afecta a nuestros hijos. Pero en ese momento, claro, no tenía como ese conocimiento y como que uno simplemente lo que quería era vivir, buscaba uno como esa libertad. Y, pero llega un punto donde, como les decía, estaba tocando fondo, donde ya pierdo totalmente valor, pierdo como ese amor por mí misma y como que ya, claro, siento que apesto y bueno, Dios en su amor y en su misericordia siempre nos va a enviar ángeles a nuestras vidas precisamente para podernos sacar como de ese valle de los huesos muertos, ¿sí? Como ese Lola, esa expresión, como llega uno a sentirse. Y bueno, llegó un familiar, me invita a un lugar lindo, me invita a la casa de mi padre, a la iglesia en ese momento, pues con todas las vestiduras sucias, oliendo a feo, Dios en su amor me estaba esperando con sus brazos abiertos para decirme que me amaba, se manifiesta Él como mi padre, como mi amigo, como mi esposo, se manifiesta en muchas etapas y simplemente lo que estaba esperando era dar mi amor, ¿sí? Dar mi amor que era lo que yo necesitaba, tenía ese faltante de amor y él empieza a amarme, él empieza como a cambiar esas vestiduras, a darme un nuevo ropaje, empieza él también es lindo porque, bueno, él lo recibe no con amor, con gracia, pero también empieza como de una u otra forma a quitarle la venda a uno que tiene en sus ojos. Empieza a mostrarme de que lo que yo estaba viviendo en ese momento era producto de mis propias decisiones, o sea, no era culpa ni de él, ni de mi familia, ni de porque uno siempre está buscando culpables. Y él me decía, lo que estás viviendo es producto de tus decisiones. Y me hace ver de que cuando yo me casé con esa persona, yo jamás le pedí su consentimiento, no pedí si era su voluntad, no me tomé como ese tiempo para poder conocerlo. Y eso pasa muchas veces cuando como seres humanos queremos como que nada saltarnos las etapas, ¿sí? Como que queremos todo para allá, queremos todo lo inmediato, lo instantáneo. Y pues realmente es cuando vienen todo este tipo de situaciones. Yo nunca le pregunté a Dios si realmente esta era la persona que Él tenía para mí. Es un gran ser humano, es un buen hombre. Sin embargo, pues no era la voluntad de Dios para mi vida, ni yo era la voluntad para Él. Él hoy tiene su familia, tiene una esposa maravillosa, unos hijos divinos. Y es cuando uno entiende realmente no era. Aún así, porque es que a veces uno dice, no, pues ya la embarré, ¿y ahora qué hago? Y no hay esperanza. No, Dios redime nuestras malas decisiones. Dios es muy lindo que tiene todo el poder para transformar cualquier situación. Sin embargo, ya nosotros precisamente ya habíamos llegado a otra instancia, ya habíamos tomado decisiones de divorcio, ya cada uno se había ido por rumbos, direcciones totalmente diferentes. Y pues ya Dios también respeta ese tipo de decisiones. Él nos dice que Él respeta el libre albedrío. Y así pasó. Entonces, pues Dios lo que empieza a hacer es como un proceso de sanar,
¿sí? De sanar. Y para que podamos tener como ese proceso de sanidad, de libertad, de recuperar realmente como ese valor en nosotros, también es importante uno hacer como ese proceso de introspección, ¿sí? Porque es que ¿qué es lo que pasa? Uno fácilmente tiene los argumentos, el repertorio claro de qué fue lo que pasó, que uno tiene claro cuál fue el error de la otra persona. O sea, uno está en ese papel de víctima y cuando estamos en ese papel uno tiene una venda en los ojos, algo que nos nubla completamente de que parte de toda esa situación también nosotros tuvimos mucho que ver. Y empieza Dios a mostrarme, ¿sí? A quitar todas esas escamas de mi corazón y a mostrarme que en mí hubo orgullo, altivez, soberbia, no era esa mujer sabia que edificaba el hogar, no era esa mujer que perdonaba, que menguaba, que era necesario muchas veces callar, que era necesario tomar la iniciativa, o sea, no tenía eso, o sea, vuelvo y los digo, cuando yo llegué, claro, yo llego con faltantes, con vacíos, pues uno no estaba preparado. Y Dios, en su plan divino, Él sí quiere que nosotros tengamos como todo ese proceso de preparación, de vivir las cosas a su tiempo, vivir como que cada etapa. Pero bueno, Dios es lindo y redime, como lo mencionaba, todo este tipo de esos aciertos y desaciertos que tenemos en nuestras vidas. Pero empieza a quitarme toda esa venda de mis ojos y empieza a llevarme a tomar esa conciencia de todo lo que yo había hecho para provocar eso. Y bueno, finalmente empiezo a tener como esa libertad, ¿sí? Empiezo a tener esa libertad, me encuentro con un Dios de amor, con un Dios con un Dios que es real, con un Dios que ama, con un Dios que perdona, con un Dios que no es indiferente al dolor que uno está viviendo, que Él también sufre cuando estamos sufriendo, que llora con nosotros cuando estamos llorando. Y eso fue con ese ser maravilloso que yo me encontré. Y desde ahí, pues realmente mi vida empieza a tener ese, no, ese norte, esa dirección, ese propósito, ese sentido de vida. Empiezo como precisamente como a romper esa dependencia hacia un ser humano o hacia cosas de que para poder ser feliz yo necesito tener eso. No, realmente con Dios, Dios lo llena todo. Y en ese momento es cuando Dios empieza como lo mencionaba, ese proceso es doloroso porque nos convertimos en esas vasijas de barro en manos del alfarero. Empieza Dios a moldear, a masajear, a estirar. O sea, hace un proceso que sí, no es, es doloroso, pero realmente vale la pena, ¿sí? Recordemos que para que una mariposa pueda volar, para que una mariposa pueda tener ese color y pueda llegar lejos, pues tiene que vivir ese proceso de metamorfosis y nos pasa eso. Hay una transición, hay un tiempo y cuando estamos esas vasijas de barro, entre más flexible, entre más moldeables somos, pues el proceso va a ser mucho más rápido y su hora maestra va a ser pues mucho más, perdón, va a ser mejor. Pero entre más resistencia pongamos, entre más duros seamos, entre más como que nos neguemos a descansar, a confiar, a soltar, pues realmente el proceso se va a hacer mucho más largo. Entonces, con eso yo les quiero compartir de que realmente no importa lo que tú estés viviendo, puede que hayas vivido, como lo mencionamos al principio, situaciones de injusticia, te quitaron, te robaron, perdiste algo, estás en esa etapa de duelo. Yo quiero decirte que no hay mejor psicólogo, no hay mejor terapeuta, no hay mejor persona que acudir que es en los brazos de Papá Dios, ¿sí? Cuando tú permites que sea Dios el que sane las heridas de tu corazón, el que llene ese vacío, ese faltante que provocó esa situación, realmente tú ves cómo cambia tu vida. O sea, Dios es un Dios de segundas, de terceras y de N oportunidades. Es un Dios que renueva, es un Dios que transforma, es un Dios que trae vida a lo que está muerto. Trae sanidad donde hay enfermedad, trae luz donde hay tinieblas, trae gozo, paz, amor donde hay peleas, discusiones, división. Él cambia cualquier situación. Entonces, no dudes en correr en los brazos de él. Él definitivamente, con él, así como dice, no hay pierde.
Y en ese proceso de ser madre cabeza de familia, en ese proceso de ser la divorciada, pues realmente Dios empieza a ser parte de nuestro hogar. O sea, cuando uno le da ese lugar a él como esposo, como el padre de mi hija, mire, de verdad que la vida cambia completamente. Dios es ese ser maravilloso, ese esposo maravilloso que te ama, que te acepta, que te escucha siempre. O sea, nosotros las mujeres que nos gusta hablar tanto, Él nunca está cansado, Él siempre va a querer escucharte, Él se va a reír contigo, va a llorar contigo, va a hacer oficio contigo, te invita a comer helado, te invita a ir al cine. O sea, son muchas cosas que uno puede hacer con Jesús, ¿sí? Y realmente lo empieza uno a disfrutar, ¿sí? Ahí es cuando uno dice definitivamente puedo tener ese corazón sano, cuando realmente tú recibes a Jesús en el corazón, ¿sí? Y no solo eso, sino que se convierte en el papá de nuestros hijos. A veces uno como madre, cabeza de familia, como que también cae en esa situación de soledad y es que me toca y uno entra como en esa guerra, en esa pelea. Y yo les compartí el video anterior de que uno empieza como a exigir sus derechos y es que mis hijos y bueno, uno entra en esa pelea, pero cuando ya no descansa completamente en Dios, uno, o sea, de verdad, no hay mejor papá que Jesús. Sí, Él suple, Él ama, Él cuida a tus hijos, los protege, los defiende. Si están enfermos, Él está ahí para también hacer ese proceso. De verdad, mi consejo es denle ese lugar a Dios y van a ver cómo se transforma cualquier situación. No importa, no importa la situación. A veces uno dice, no, pero es que perdí ese ser querido, se murió y cómo Dios me lo va a devolver. Pues sabemos que todos vamos a ir para allá, pero Dios va a llenar ese vacío. O sea, es entender de que no estamos solos. Entonces, quería compartirles de que en el desierto conocí a Jesús. Cuando yo hablo de desierto es en ese momento de dolor, de tristeza, de rabia, de enojo, de frustración, donde sentí que lo perdí todo. Ahí fue cuando encontré a Jesús y es cuando entendí de que lo gané todo, de que con Él definitivamente es más que suficiente en mi vida. Entonces, espero que este mensaje, bueno, te pueda ser de bendición. Si tú tienes algún conocido que está viviendo alguna pérdida, algún momento de soledad, de tristeza, están en esos momentos de depresión donde no hay esperanza, te invito a que puedas compartir este mensaje, que te invito a que te suscribas al canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Les voy a compartir un poco cómo se dio ese proceso de restauración, de perdón, con quien era pues mi esposo y hoy en día pues tenemos esa como esa relación bonita. Entonces, lo que lleva a ser el perdón. Entonces, nos vemos en el próximo video. Espero que lo disfruten, que tengan un excelente día.